otro pedido es la salida inmediata del ministro de la Producción. No podemos, como te decía, tener un ministro ni otros ministros. Exitosa. Por ejemplo, en el tema de las salvaguardias, el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Economía y el ministro de la Producción son los tres ministerios de la Comisión Multisectorial que en sus manos y en su voto está decidir, más allá si Indecopi recomienda o no, aplicar salvaguardias. Vamos a hablar ahora con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, que está con nosotros esta mañana, porque va a haber una marcha a Palacio de Gobierno, me parece que es el día 5 de octubre. ¿Por qué van a marchar a Palacio? Porque las MIPES nos cansamos de que nuestras autoridades vivan de escándalo en escándalo y no hagan lo único que tienen que hacer: trabajar en beneficio de los sectores. Esta marcha, te cuento, Nicolás, no solo es una marcha de Gamarra, es una marcha de las MIPES. Están uniéndose a esta lucha gremios de todos los sectores del país. Por ejemplo, de la industria textil confecciones a nivel nacional, de provincias, están viniendo también a apoyar y apostar por un solo objetivo común. En Lima, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, Huaycán, Villa El Salvador, Ventanilla, entre otros distritos donde hay emprendedores que lamentablemente ninguno de los sectores ha sido escuchado. No hay ninguna política ni ninguna medida en favor de la micro y pequeña empresa que ayude a sacarla de la situación en la que ha caído por la pandemia, no porque las MIPES hicieron un mal negocio, hicieron una mala inversión, y también en la situación en la que estamos porque quien deben hacer las cosas para que podamos tener estabilidad jurídica, estabilidad económica, estabilidad política, en la cual nosotros podamos desarrollar nuestros negocios, generar empleo, pagar nuestros impuestos, eso no existe en el Perú. Y lo peor de todo, tampoco hay la garantía ni existe igualdad de condiciones. Exitosa. Hay una situación de terrible desigualdad, por ejemplo, con la ropa importada. La ropa importada ha copado el 97% del mercado peruano, para que la gente y todos los que nos escuchan, Nicolás, lo entiendan. De 10 prendas que se venden en el Perú, 9.7 son importadas. Y hay gente que nos dice, no, pero es que la libertad del mercado y hay que dejarle que el cliente elija. Completamente de acuerdo. Que el cliente decida y elija quién le compra. Pero para eso, ¿sabes qué tiene que existir? Igualdad de condiciones. El cliente tiene que tener la decisión de decidir si compra una prenda nacional o compra una prenda importada. Por la calidad, por el diseño, por el precio. Pero eso no existe en el Perú. Así que dejemos de mentirle al país. No existe. El cliente en el Perú, el peruano no tiene la capacidad, ahorita, la libertad de decidir qué prenda compra. Porque lo único que le ponen y le meten por los ojos es prendas importadas, porque nuestros productores siguen en la quiebra. Nosotros creemos que tenemos la capacidad técnica, la capacidad formativa, la capacidad en el diseño, en la calidad, para competir de igual a igual con quienes quieran. Ahora, por ejemplo, lo que está pasando con los productos importados, que no solo vienen de China, ¿no? Porque, sobre todo de China y Bangladesh. Y Bangladesh, ¿no es cierto? Pero vienen a unos precios que son imposibles, pues, ¿no? Mira, en lo legal y real, porque hay dos escenarios, ¿no? Lo legal y real es que puede que la industria china sea más competitiva, por supuesto. ¿Sabes por qué son más competitivos en temas, si es posible, de precios? Porque su gobierno les ayuda, por ejemplo, con beneficios tributarios, les ayuda con las planillas, les ayuda, no están clausurándolos todos los días, Exitosa. les ayudan incluso con fondos de inversiones, les ayuda con llevarlos a todo el mundo. Por ejemplo, subsidiando el combustible, subsidiando la energía. Todo eso hace que el costo de producción de una prenda se reduzca en un promedio de un 25% aproximadamente, no de 10 a 1. No es que a nosotros una prenda nos cuesta hacerlo a 10 soles y a ellos a 1 sol.
No, porque ellos le compran la materia prima a los mismos países que nosotros le compramos. O sea, es imposible que haya esta diferencia tan grande de precios. ¿Qué ocurre? Que son otro tipo de delitos aduaneros. Las salvaguardias son a las importaciones que entran de manera legal y que supuestamente tienen precios reales, supuestamente. Ahora, lo que tú describes, Nicolás, se llama dumping o subvaluación. ¿Qué pasa? Que también existe mucho en el Perú. Empresarios que se creen vivos, grandes importadores, porque a ellos sí les ha llegado a cada uno 10 millones de reactiva, a Gamarra no. Los centros comerciales donde se vende sobre todo el 99% ropa importada, a cada uno, el gobierno les dieron garantías para recibir a cada uno 10 millones. A Gamarra ni el 5%. A las MIPES ni siquiera el 10% de reactiva en general en todo el país ha llegado. Entonces, ¿qué pasa con el dumping y la subvaluación? Son precios que el productor, en este caso asiático, le dice al peruano, hacen un acuerdo y lo que costaría, supongamos, $1 la prenda, lo facturan a $1 el kilo. ¿A quién le roban? Al Estado y a todos los peruanos, porque entra y se paga impuestos por esa cantidad de precios. Entonces, ¿cómo compite el empresario peruano que paga planilla, alquileres, renta, IGB, tributos por limpieza y todo lo que debe ser, y es formal, y es sujeto de, no de fiscalización, sino de persecución del propio Estado peruano, que lejos de tomar medidas para poder ayudarlas en su reactivación, en que sobresalgan, se estabilicen y puedan migrar de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas, de medianas a grandes, todo es al revés. Porque te pregunto, Nicolás, ¿cuántas empresas conoces en el Perú que este año o los últimos 10 años hayan pasado de micro, pequeñas, de pequeñas a grandes, que se supone que la teoría dice que debe ser así? Eso no existe, eso no es cierto. Claro, Jesús Salazar Nisi, el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, estuvo con nosotros ayer, y una de las cosas sobre las que llamaba la atención era no solo sobre la dimensión de lo que es la micro y pequeña empresa en el Perú, o sea, que es la inmensa mayoría de las empresas. El 99%. Claro, y en términos de empleo es una cosa brutal, la mayor parte del empleo, pero él decía, está pasando una cosa absurda, por ejemplo, con las compras del Estado, que supuestamente el Estado le tiene que comprar a la micro y pequeña empresa, pero resulta que le compra empresas que importan, o sea, que le venden cosas importadas al Estado, cuando de lo que se trata es de promover la industria nacional, ¿no es cierto?, a los productores nacionales. Justamente, ¿no? Ese es uno de los pedidos de este pliego de reclamos que tenemos en acuerdo los gremios de la micro y pequeña empresa. Las compras del Estado, hay una ley que dice que el Estado peruano le debe comprar el 40% de todo lo que compra a la MIPE nacional. Pero ¿qué pasa? El amigo, el cuñado, la amante, el tío, el primo, el vecino, el testaferro de los que están en los cargos de turno, se arman un RUC, le venden al Estado sin experiencia, sobre todo productos importados, cobran, no pagan el impuesto por lo que han vendido y desaparecen del sistema. Exitosa. Después aparece otro RUC. ¿Por qué? Porque la ley no especifica, y eso es un proyecto en el Congreso también que hemos pedido nosotros, que debe especificar que debe ser a la MIPE productora y manufacturera peruana. Claro, eso no se regula, claro, en realidad no estás apoyando a la micro y pequeña empresa, lo que estás apoyando, como tú dices, es a los vivos de siempre, porque esto no ocurre ahora. No. Esto ocurre hace muchísimo tiempo y yo siempre he insistido sobre las reformas que hay que hacer, porque tienes los famosos puestos de confianza, donde la gente que decide qué se compra, qué se contrata, es la que pone el gobierno que entra y no es la gente que por mérito llegó a ese puesto. Y en segundo lugar, el Registro Nacional de Proveedores es una vergüenza. Cualquiera está en el Registro Nacional de Proveedores, como tú dices, pones un RUC, inventas un negocio, ganas una licitación, vendes mal, además en muchos casos, o contratas una obra y no cumples, y te mandan a mudar, desapareces y listo, y hiciste el negocio. Así es. Por eso nuestro pedido, ¿a dónde va enfocado, Nicolás? A que ese 40% que tiene que comprarle el Estado peruano por ley a la micro y pequeña empresa, se compre a través de los núcleos ejecutores de Compras Mi Perú. Porque esa es la garantía de que la mayoría de las MIPES que acceden son peruanas, manufactureras, generan empleo, pagan sus impuestos, son formales
y a través de eso le pueden vender al Estado. Porque no existe otra forma que las MIPES le vendan al Estado. Nos pueden meter un montón de cuentos y eso no es cierto. Las MIPES no le pueden vender al Estado porque las normas y las reglas están hechas a medida de la mediana y gran empresa, lamentablemente. Tenemos que ir a la pausa. Yo quisiera que nos resumas después de la pausa, Susana, exactamente cuáles son los puntos de reclamo que están en la base de esta gran marcha que va a haber, que va a ser una cosa muy grande, por lo que entiendo, ¿no? Y por eso se han dado el plazo hasta octubre para hacerla. Pero en segundo lugar te quiero preguntar sobre esta iniciativa de Ricardo Márquez de lanzar un partido político que él pretende que sea sobre todo de los emprendedores, de los micro y pequeños empresarios. ¿Y qué piensas tú y qué piensa la gente de Gamarra con la que tú estás en contacto cotidianamente sobre esto? O sea, ya llegó la hora en que los micro y pequeños empresarios tengan que meterse en política. Es una pregunta que tengo que te agradecería me respondas tras la pausa. Regresamos con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú. Con ella volvemos. En nuestros estudios, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú. Va a haber una marcha el día 5 de octubre, de los micro y pequeños empresarios del Perú. Esta marcha va a ser hacia Palacio de Gobierno, ¿no? Sí, vamos a salir desde Gamarra. La concentración es a las 8 de la mañana en el Parque Canepa. De ahí vamos a partir hacia el Congreso de la República, donde vamos a hacer nuestra primera parada para entregar nuestro pliego de reclamos y las justificaciones por las que creemos que el Congreso debe censurar a todos estos ministros que actúan de espaldas a sus sectores, como en nuestro caso el ministro de la Producción y todos aquellos ministros que han votado en contra de las salvaguardias. Porque es una cosa inaudita, Nicolás, que un ministro de un sector vote en contra de los productores peruanos. Entonces mejor cambiémosle de ministerio y pongamos un ministro de los importadores, que están en todo su derecho de tener su ministro. Pero no le mentamos a la gente diciendo que hay un ministro de la producción y que no está a favor de los productores peruanos. Eso para nosotros es una falta de respeto, es una ofensa, no puede ser posible. Y que además no ha ejecutado ni una sola medida en favor nuestro. Y de ahí, del Congreso de la República, después de dejar nuestro petitorio de demandas, vamos a partir hacia Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque queremos dejar claro al país que nosotros los micro y pequeños empresarios somos los que soportamos el mayor porcentaje, más del 70% de los puestos de trabajo del Perú. Somos el 99% del tejido empresarial peruano, pero que sin embargo se nos trata como si no existiéramos. Y este gobierno, que se dice ser el gobierno del pueblo, trabaja de espaldas a nosotros. Creemos que el gobierno del presidente Castillo no está a favor de los microempresarios y productores peruanos, sino todo lo que han hecho, a los únicos que ha beneficiado es a nuestros directos competidores que han abarrotado un mercado, como son, por ejemplo, los importadores de prendas, que tienen todo el derecho de poner su negocio, pero no tienen derecho de invadir un mercado tratando de desaparecer a la industria y que 1 millón de peruanos se quede sin trabajo. Entonces, nuestro primer pedido es la aplicación inmediata de salvaguardias a la ropa importada de China y Bangladesh, claramente, y el aumento de aranceles al 30%. No es una cosa loca, igual que Colombia y Brasil, cerca nomás, que tienen una industria y que la defienden para que sus puestos de empleo y sus MIPES no desaparezcan. Y las salvaguardias deben venir acompañado de un programa de recuperación y rescate de toda la cadena productiva textil nacional. Porque 1 millón de peruanos no se pueden quedar sin empleo por el negocio de un puñado. Número 2, presupuesto para Compras Mi Perú. Como te comentaba hace un momento, el programa Compras Mi Perú es un buen programa, las MIPES lo hemos defendido, probablemente hay cosas que corregir y que hay que corregirlas, pero hay que dotarle de presupuesto. Este gobierno del pueblo no ha generado ni un sol de presupuesto para los presupuestos de los núcleos ejecutores de Compras Mi Perú. Tercer pedido,
no menos importante, créditos baratos para la micro y pequeña empresa. ¿Te acuerdas de Reactiva 1, 2? ¿Qué pasó? Reactiva se hizo a la medida de cierto tipo de empresas, como la mediana y gran empresa. Que no estamos en desacuerdo que les hayan dado Reactiva, porque aquí había que salvar a todas las empresas del Perú y que ninguna debería quebrar. Pero sin embargo algunas sí tenían la espalda financiera para soportar esta crisis. La micro y pequeña empresa quedó fuera de esto. Quedó fuera de esto porque no estaban las condiciones de acuerdo a su realidad. ¿Qué queremos? Las mismas condiciones, el mismo tratamiento, igualdad de condiciones, igualdad de derechos. Un crédito barato, de acceso no mayor al 5% de interés para que las micro y pequeñas empresas puedan recuperarse, salir de la quiebra, volver a trabajar, recuperar los empleos y pagar los impuestos que le hemos estado pagando durante tantos años al país, y ese es nuestro objetivo, formalizar de nuevo, reactivar para volver a crecer. El otro pedido es la salida inmediata del ministro de la Producción. No podemos, como te decía, tener un ministro ni otros ministros. Exitosa. Por ejemplo, en el tema de las salvaguardias, el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Economía y el ministro de la Producción son los tres ministerios de la Comisión Multisectorial que en sus manos y en su voto está decidir, más allá si Indecopi recomienda o no, aplicar salvaguardias. Inmediatamente. Estos son nuestros pedidos y por supuesto también estamos recogiendo los pedidos de los otros gremios y conglomerados. Como ves, no solo son pedidos para el emporio, son pedidos para toda la cadena productiva, para todas las MIPES. Tengo una pregunta final y tiene que ver con el anuncio que hizo, entre otros espacios acá, Ricardo Márquez, que el mensaje más o menos es este, que ha llegado la hora de que los empresarios tengan su propia representación política, que ya no sean otros los que hagan política a nombre de los empresarios. ¿No ha llegado la hora? O sea, estamos hablando de cuántos millones de personas que son parte de la micro y pequeña empresa en el Perú. O sea, ¿qué pasaría si los micro y pequeños empresarios forman su propio partido? Eso sería imparable. En el Perú hay más de 6 millones de MIPES, ¿no? Sobre todo micro y pequeña empresa. Mira, la decisión de Ricardo, a quien le deseo, por supuesto, lo mejor en su camino, el que ha decidido, hay gente que tiene que tomar decisiones. Y nosotros respetamos absolutamente las decisiones de cada uno de los dirigentes. En la medida de que esto llegue a buen puerto y que de verdad recoja las demandas del sector, seguramente muchos lo van a apoyar, seguramente. Pero siempre y cuando esto recoja el sentir, las necesidades y la realidad de nuestro sector. Que no se convierta después en una utilización como lo han hecho todos. Y ese es el temor, ¿no?, de muchos. Claro, de repente el ¿no? mensaje debió ser, y no se lo dije en su momento, lo pensé después a Ricardo Márquez, tal vez el mensaje debió ser más que yo quiero ser presidente de la República y vamos a formar un partido para que yo pueda ser, sino vamos a construir el partido de los empresarios peruanos y sobre todo de los micro, pequeños y medianos empresarios, y vamos a decir nosotros quién es el que mejor nos puede representar. Yo quisiera hacerlo, podría decir Ricardo Márquez, de repente es otro. No importa, lo importante es que haya un partido que represente al mundo de los micro, pequeños empresarios y de los empresarios del Perú, porque eso nunca ha existido. Han sido otros los que han actuado en nombre de, y de eso ya tuvimos suficiente, creo, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Hay muchos congresistas, ministros, y han pasado incluso presidentes, vicepresidentes, que a nombre de los empresarios han llegado con el apoyo de los empresarios, pero cuando llegan se han convertido en lo que hoy vemos, lo que siempre ha ocurrido, que se utiliza a la micro y pequeña empresa a nombre de todos nosotros, jugando con nuestras necesidades y simplemente lucrando para sí mismos. Ahora, creo que hay que involucrarse, creo que hay que decidirse, y es saludable, ¿no? Y es saludable la decisión que ha tomado Ricardo. Como tú dices, sí sería importante, ¿no?, de que se construyera esa aspiración
de un partido de las micro y pequeñas empresas y que ellas en democracia absoluta decidan quién los quiere representar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, ¿no? Yo soy una mujer disciplinada, creo en la institucionalidad, la respeto y la practico todos los días de mi vida. Así te gusten o no te gusten, uno tiene que practicar eso y respetar la voluntad de las mayorías, porque al final, cuando uno es dirigente, Nicolás, no está para uno expresar sus sentimientos o su voluntad personal, sino para escuchar a los demás y que así tú no estés de acuerdo, expresar eso y comprarse el pleito. Y eso es lo que nosotros desde la Asociación Gamarra Perú tratamos de hacer y queremos dejarle esa herencia al emporio, de que creemos que cualquier empresario, no importa el tamaño, no importa si tiene 1 o 1000 máquinas, no importa la cantidad de dinero que tenga en sus cuentas, cualquier empresario que quiera a su sector y quiera hacer algo, cualquiera puede ser presidente del gremio. Muchas gracias, Susana, por estar con nosotros, y no te voy a hacer la pregunta que te voy a hacer en otro momento, sobre cuál sería tu papel en la política o cuál. En fin, lo vamos a dejar para otro día, mejor. Lo vamos a hablar antes del 5 de octubre. Te voy a sacar la respuesta, Nicolás, que quiero. Déjame invitar a toda la gente, por favor. Invitamos a todos los micro y pequeños empresarios. Es la hora de unirnos, es la hora de defender nuestros puestos de trabajo, lo que tanto nos ha costado construir, de defender el futuro de nuestros hijos. Nosotros no tenemos ninguna bandera política, no somos ni amigos ni enemigos, ni queremos serlo, de los que gobiernan hoy, los que gobernaron ayer o gobernarán mañana. Lo único que estamos haciendo es entablar esta plataforma de lucha para exigir nuestros derechos y que nosotros podamos trabajar en absoluta libertad. Muchas gracias, Susana. Un gusto siempre hablar contigo.